que abran sus mentes y sus corazones y permitan que el Espíritu Santo revele la palabra a ellos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El pasaje que voy a ocupar en esta mañana para esta enseñanza está en el libro de Hechos. Voy a leer el capítulo 20 desde los versículos 17 al 35. Voy a leerlos en la Nueva Traducción Viviente, pero antes de leerlos quiero ponerlos un poco en contexto. ¿Qué estaba pasando aquí? El libro de los Hechos es el libro que habla del establecimiento de la iglesia, desde la resurrección de Cristo y el establecimiento de la iglesia, ¿verdad? Y en este pasaje en particular, Pablo, el apóstol Pablo, había llamado a los ancianos de la iglesia de Éfeso para despedirse de ellos fuera de Éfeso y mostrarse a sí mismo en su vida como un ejemplo de lo que debe ser un maestro, ¿de acuerdo? Entonces, en este pasaje, Pablo se está despidiendo de estos ancianos de la iglesia de Éfeso. Ahora sí, en contexto, podemos leer el pasaje. Dice: pero cuando llegamos a Mileto, Pablo envió un mensaje a los ancianos de la iglesia de Éfeso para pedirles que vinieran a su encuentro. Cuando llegaron, Pablo declaró: ustedes saben que desde el día que pisé la provincia de Asia hasta ahora, he hecho el trabajo del Señor con humildad y con muchas lágrimas. He soportado las pruebas que me vinieron como consecuencia de las conspiraciones de los judíos. Nunca me eché para atrás a la hora de decirles lo que necesitaban oír, ya fuera en público o en sus casas. He tenido un solo mensaje para los judíos y los griegos por igual: la necesidad de arrepentirse del pecado, de volver a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Y ahora estoy obligado por el Espíritu a ir a Jerusalén. No sé lo que me espera allí. Solo que el Espíritu Santo me dice que en ciudad tras ciudad me esperan cárcel y sufrimiento. Pero mi vida no vale nada para mí, a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. La tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Y ahora sé que ninguno de ustedes a quienes les he predicado del reino volverá a verme. Declaro hoy que he sido fiel. Si alguien sufre la muerte eterna, no será mi culpa, porque no me eché para atrás a la hora de declarar todo lo que Dios quiere que ustedes sepan. Entonces cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios. Alimenten y pastoreen al rebaño de Dios, su iglesia comprada con su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado ancianos. Sé que después de mi salida, vendrán en medio de ustedes falsos maestros como lobos rapaces y no perdonarán al rebaño. Incluso algunos hombres de su propio grupo se levantarán y distorsionarán la verdad para poder juntar seguidores. Cuidado, recuerden los 3 años que pasé con ustedes, de día y de noche mi constante atención y cuidado, así como mis muchas lágrimas por cada uno de ustedes. Y ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, que tiene poder para edificarlos y darles una herencia junto con todos los que Él ha consagrado para sí mismo. Yo nunca he codiciado la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie. Ustedes saben que mis 2 manos han trabajado para satisfacer mis propias necesidades e incluso las necesidades de los que estuvieron conmigo. Y he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Deben recordar las palabras del Señor Jesús: hay más bendición en dar que en recibir. Amén. Qué hermoso mensaje, ¿verdad? ¿Qué estaba pasando en esta ocasión? Pablo está hablando con estos ancianos de la iglesia de Éfeso y tengo que también contextualizar un poco acerca de esto. Resulta que Pablo había estado durante 3 años en Éfeso enseñando y evangelizando a Éfeso, a la ciudad. Y en Éfeso se habían ido estableciendo iglesias en las casas, porque en ese entonces la gente no se reunía en locales, sino en casas. Cada una de esas casas tenía un liderazgo establecido que estaba presidido, según lo que leemos en el pasaje, por esos ancianos, ¿verdad? Entonces resulta que estando Pablo en esa ciudad, habían unos artesanos. En esa misma ciudad de Éfeso había un templo a una diosa pagana que era la diosa Artemisa. Y era un lugar muy visitado por los turistas, donde había mucha gente que iba a peregrinar. Y habían unos artesanos que trabajaban la plata, ¿de acuerdo? Unos orfebres que trabajaban la plata y hacían réplicas en miniatura de ese templo, de la diosa Artemisa.
Estos hombres, viendo que Pablo había predicado y que las personas se habían empezado a convertir, sus ventas habían disminuido bárbaramente, entonces habían empezado a manifestar pérdidas en su negocio, en su trabajo, en su lucro. Y obviamente se molestaron y dijeron, si nosotros dejamos que Pablo siga haciendo esto, vamos a quebrar. Entonces uno de estos hombres reunió a todos los artesanos y dijeron, tenemos que defendernos de las ideas que este hombre está sembrando aquí, tenemos que actuar, porque si no, todos nosotros vamos a quedar descalificados y nuestro trabajo vamos a quedar en quiebra, en pocas palabras. Entonces resulta que estos hombres fueron a buscar a Pablo con la intención de hacerle un juicio público, ¿no? Pero los hermanos y las personas que estaban en Éfeso, como querían mucho a Pablo, agarraron a Pablo a la fuerza y lo escondieron, porque si fuese por Pablo, Pablo iba a dar la cara. Pablo llevó palo porque él siempre daba la cara. Pero como temían por la vida de Pablo, se lo llevaron y lo escondieron. Entonces, Pablo siempre viajaba con una comitiva. Agarraron a 2 hombres de la comitiva de Pablo y los llevaron al anfiteatro. Empezaron a decir que había que eliminarlos. No sé, apedreándolos o quemándolos en público, porque ellos eran la causa de la ruina de ellos y de la ciudad. Empezaron a generalizar. Dice la Biblia que la gente no sabía ni por qué había ido para allá, pero que eso estaba full. Entonces empezaron a gritar, Artemisa es la diosa de Éfeso y nadie la va a derrumbar, y tuvieron 2 horas gritando eso. Entonces, claro, como la gente estaba muy alborotada, llegaron los judíos de esa localidad y dijeron, bueno, vamos a mandar a este para que les dé una explicación de qué hacen esos hombres aquí. Pero cuando la gente de esa ciudad vio que era un judío, lo sacaron a palos también fuera. Entonces no hallaban ya qué hacer para calmar los ánimos, y vino el alcalde y se paró en medio y los logró calmar. El alcalde le dijo, miren señores, les voy a explicar una cosa, estos hombres no han hecho nada malo. Si su negocio ha ido en detrimento es porque la gente ha escuchado el mensaje, pero ellos nunca han hablado directamente en contra de Artemisa. Ellos han venido a predicar a Cristo. Entonces no hay nada de lo cual nosotros podamos acusarlos a ellos. Si ustedes tienen algo contra Pablo o contra ellos, denúncienlo en los tribunales, porque para eso hay tribunales, y resuelvan este problema en los tribunales. Pero aquí no se pongan a inventar y no hagamos nada malo aquí, porque si los romanos se enteran que ustedes tienen este desorden aquí, nos van a acusar de sedición y van a venir a destruir esta ciudad. Porque recuerden que en ese tiempo el Imperio Romano gobernaba esas provincias. Entonces la gente cuando escuchó eso dijo, no, los romanos sí eran temibles y dijeron, vamos a dejar a estos hombres tranquilos, y se dispersó. Claro, los hermanos al ver que los ánimos estaban caldeados, dijeron, nada, estos van a buscar exterminar o matar o secuestrar a Pablo, entonces vamos a sacarlo de aquí. Montaron a Pablo en un barco y Pablo estuvo viajando en ese barco por la región y deteniéndose en diferentes lugares. Desde el principio de su ministerio, Dios había mandado a Pablo a hablarle a los gentiles y él hizo 3 viajes misioneros donde estuvo ocupándose de esto. Pero ya Pablo sentía en su corazón, desde el principio él sintió una necesidad de predicarle a su propio pueblo, a los judíos. Y él siempre había tenido entre ceja y ceja regresar a Jerusalén y predicar en Jerusalén. Pero el Espíritu Santo le advertía de que si él regresaba a Jerusalén, las cosas no le iban a salir como él esperaba. Pero él decía que su espíritu estaba ligado a esa necesidad. Entonces Pablo en este momento dice, ok, yo me voy, ya es hora de que yo siga hacia Jerusalén, pero él sentía que había dejado las cosas incompletas en Éfeso y llegó a un sitio neutral, a Mileto, y dijo, ya va, yo no voy a seguir hasta que yo no pueda hablar con los ancianos de Éfeso y terminar de dejarles en claro lo que ellos necesitan saber, porque yo me voy y no los voy a ver más. Él tenía la convicción de que no los iba a volver a ver. Y ahí es cuando él hace esta despedida y le da estas palabras, y básicamente lo que les está diciendo, mira, ustedes tienen que ver el ejemplo que yo les he dado. Yo he estado en medio de ustedes, he vivido con ustedes y convivido, les he enseñado, pero no solo les he enseñado, les he permitido que vean cómo vivo yo, que yo soy un ejemplo de lo que enseño, de que no me he limitado con respecto a la cantidad de tiempo que les he dedicado. Quiero que ustedes también sepan que yo estoy consciente que el día que yo me vaya, van a venir a atacarlos, no solo de afuera, sino de adentro mismo. Se van a levantar personas, falsos maestros, que van a intentar cambiar lo que yo les he enseñado, solo con la intención de tener seguidores. Y quiero que sepan también que de lo que siempre me han acusado, porque decían que Pablo era un vividor, decían, no, Pablo tiene esa comitiva, y Pablo va de pueblo en pueblo predicando a Cristo y agarrándose las ofrendas. Eso decían de Pablo, y Pablo dice, ustedes son testigos que mientras yo estuve con ustedes,
Yo trabajé con mis propias manos, me procuré sustento no solo a mí, sino a las personas que vienen conmigo, y no solo a las personas que vienen conmigo, sino también a los que tenían necesidad entre ustedes. Entonces Pablo deja clarito que él no se estaba beneficiando, ni esa era su motivación, beneficiarse económicamente de ellos. Pablo hacía tiendas, entonces él dijo, yo viví 3 años con ustedes y en esos 3 años trabajé y todos ustedes fueron testigos de mi trabajo. Entonces, claro, ¿qué estaba haciendo Pablo? Tratando de que a estos hombres, que eran los líderes de la iglesia, les quedaran claro cuál era el actuar de un maestro verdadero. Amén. ¿Para qué? Para que ellos tuvieran ese modelo a seguir y no se dejaran influenciar o tergiversar o seducir por todas las cosas que iban a empezar a pasar cuando él no estuviera ahí para supervisar o para, ¿sabes?, limar las situaciones que estaban ocurriendo. Acuérdese que él se está yendo de ahí, ya la gente estaba alborotada. Y cuando se quedaran las personas de ese mismo pueblo, la cosa iba a ser peor, porque iban a ir contra su misma gente, amén. Ya no eran unos extranjeros, ahora eran los locales los que iban a sufrir toda la revolución que se había formado ahí por lo que Pablo enseñaba, que no era otra cosa que el evangelio. ¿Y por qué yo traigo esta palabra a colación? Bueno, porque las cosas que esta gente estaba padeciendo en ese momento son exactamente las mismas cosas que nosotros padecemos hoy en día. Amén. ¿De qué manera? Las herejías que estaban presentes en este tiempo siguen estando presentes. Hay 2 tendencias radicales, una que va hacia el legalismo, hacia que tenemos que retomar la ley de Moisés y todo eso. Y hay otra tendencia que va hacia el otro extremo, que son los gnósticos, que todo es espiritual, que si somos salvos siempre vamos a ser salvos y podemos hacer lo que se nos venga en gana porque el Señor ya se ganó la salvación para nosotros. Es más, ellos catalogan a Dios no como un ser superior, sino como algo ahí que tú sabes que regula las cosas. Entonces Pablo decía, el día que yo me vaya, si ellos no perseveran en el mensaje de la salvación por medio de Cristo y en el mensaje de la gracia, eso va a tratar de hacer implosionar la iglesia de adentro hacia afuera, porque ya el ataque externo estaba, ¿sí o no? Y eso sigue siendo igualito hoy en día, idéntico. No que necesariamente les esté diciendo, hablando de estas cosas porque esté ocurriendo aquí. Yo no lo sé, pero el Espíritu Santo sabe y la intención como pastor que yo tengo es hacerles entender a ustedes la información correcta para que ustedes tengan el criterio de identificar si están siendo influenciados por un falso maestro. Amén. Porque como iglesia necesitamos crecer y madurar. Y nuestra premisa siempre ha sido formar. ¿Formar para qué? Para que usted, no con la intención de controlar su vida, sino de que usted pueda conocer la palabra de Dios y tomar las decisiones correctas en el tiempo oportuno. Amén. Aquí no queremos que ustedes sean robots, queremos que sean gente pensante, con una ética basada en la palabra de Dios, con una ética bíblica, amén, y que se puedan comportar como cristianos. Pero lamentablemente, es lamentable porque nosotros mismos no somos capaces de garantizarle que usted va a estar seguro aquí. La gente a veces se crea una falsa idea de seguridad porque está en la iglesia, amén. Pero lamentablemente nuestro enemigo nos juega metra. Nuestro enemigo también, que es Satanás obviamente, no solo nos ataca de afuera, sino que trata de infiltrar personas con antivalores y con otras tendencias para generar confusión adentro de nosotros. Amén. Entonces, ese mensaje o esas palabras de Pablo sigue estando completamente vigentes para nosotros hoy. Y es nuestra responsabilidad que cada uno de los que formamos parte de esta familia espiritual podamos desarrollar el discernimiento para saber a qué estamos escuchando y a quién estamos escuchando en un momento determinado. Porque es inevitable que eso ocurra. Yo le decía a las personas del otro servicio que es muy peligroso tener una falsa sensación de seguridad aquí, porque aquí ha pasado que alguien ha dejado su cartera mal parada y se la han robado. ¿Y es culpa de nosotros? No es culpa de nosotros, porque nosotros no estamos ahí en la puerta escaneándole la cédula a ver si usted tiene antecedentes penales o no. La iglesia está abierta para recibir al pecador con la intención de que el pecador se arrepienta de sus malas acciones y se vuelva a Dios. Amén. ¿Estamos todos de acuerdo en que esa es nuestra función? Porque fueron tímidos con ese amén. Ay, pero me preocupé muchísimo, te lo confieso. Porque nosotros estamos aquí. Si usted está pensando que para estar aquí necesita ser perfecto, está pero confundido.
Aquí no está el perfecto, aquí está el que necesita ser perfeccionado por el poder de Dios y que tiene la intención de dejar que Dios haga eso en su vida. Amén. Eso sí estuvo mejor entonces. Ahora, tenemos que entender que los tiempos que estamos viviendo son sumamente peligrosos. O sea, las cosas que, como les decía, las cosas que pasaron antes siguen pasando ahora y ahora peor. ¿Y saben por qué ahora peor? Porque es que ahora, debido a la globalización y a esa capacidad de que la información se conozca directa e inmediatamente, también las cosas malas se han ido amplificando, las ideas erróneas y, ¿sabes? Todas esas herejías en referencia a la palabra se han ido amplificando y hoy vemos cosas que parecen sorprendentes pero que no deben sorprendernos. Por ejemplo, esta mañana, justamente hoy, esta mañana, me mandaron por el directo del Instagram un video para que yo lo viera. Y yo abro el video y en el video aparecen dos personas, un hombre con la apariencia de una mujer y vestido de mujer y otro hombre. Y el hombre que tiene apariencia de mujer dice, yo soy la trans cristiana. Y él y yo nos hemos unido hoy porque vamos a cantar y vamos a llevar un mensaje de salvación. Él va a llevar el mensaje a las discotecas y yo a la calle donde me desenvuelvo. Entonces yo dije, ya va. ¿Qué pasa, hermanos? Si aquí llega un homosexual, un transgénero, ¿de acuerdo? Nosotros no le vamos a cerrar la puerta de la iglesia, porque sigue siendo un hijo de Dios y porque el anhelo de nosotros como creyentes es que esa persona pueda exponer su criterio al criterio de Dios e ir tomando decisiones que transformen su vida. Amén. Porque cuando una persona que nació como hombre dice que yo no me siento hombre, yo me siento mujer, está diciendo básicamente que Dios se equivocó, ¿sí o no? Y nosotros, sus hijos, sabemos que Dios no es un Dios injusto para meter a una mujer en el cuerpo de un hombre, amén. Porque si hay algo donde está sustentado el trono de Dios, es en eso, es en que Dios es un Dios de justicia. Pero nosotros no podemos obviar la palabra de que una persona en esas condiciones esté en la iglesia, a que una de esas personas en esa condición que la Biblia determina como pecaminosa se convierta en un representante de Cristo, hay una brecha grandísima, ¿sí o no? Porque es básicamente como que tú te estuvieses regodeando en tu pecado. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Yo se los quiero leer porque no vayan a decir que yo soy homofóbico. Eso es lo que dice la Biblia y ese es mi criterio, lo que la Biblia dice. Dice, ¿no se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio o son prostitutos o practican la homosexualidad o son ladrones o avaros o borrachos o insultan o estafan a la gente, ninguno de esos heredará el reino de Dios. Eso es lo que dice la Biblia, eso es lo que yo creo. Entonces, yo me ciño a eso. Ahora vuelvo y les repito, hay una brecha entre que una persona que practique o tenga ese estilo de vida entre a la iglesia a que nosotros, las autoridades de la iglesia, permitamos que una persona en ese estilo de vida quiera ser un representante de Dios. O no solo en ese caso, sino en todo lo que ustedes vieron ahí. Yo no puedo permitir que un estafador, que un ladrón, que es reconocido como ladrón, que un borracho, que un adúltero represente a Dios, si yo estoy en conocimiento de eso. Amén. Porque es una responsabilidad que tenemos no solo ante Dios, sino ante la sociedad que representamos. Somos representantes de Dios. Entonces, no nos debe sorprender que esas cosas ocurran, ¿de acuerdo? Pero debemos entender lo que Jesús nos advirtió en Mateo 24, en los versículos del 4 al 13, dice esto. Esto fue la advertencia que nos dejó Jesús. Mateo 24, del 4 al 13. Jesús les dijo, no dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán yo soy el Mesías y engañarán a muchos. Oirán de guerras y de amenazas de guerras, pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, estas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después.
Una nación entrará en guerra con otra y un reino contra otro reino. Con otro reino habrá hambres y terremotos en muchas partes del mundo. Sin embargo, todo eso es solo el comienzo de los dolores del parto. Luego vendrán más. Entonces los arrestarán, los perseguirán y los matarán. En todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. Muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán. Aparecerán muchos falsos ¿qué? Profetas. Un profeta es un emisario, alguien que habla en nombre de Dios. Y engañarán a mucha gente. Abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga hasta el fin, ¿qué dice? Será salvo. Amén. Entonces Jesús nos dijo claramente, hace muchísimo tiempo, hace más de 2000 años, que eso es lo que íbamos a experimentar. Incluso dice que llegaríamos a odiarnos entre nosotros mismos y a traicionarnos entre nosotros mismos. Y justamente cuando la gente viene a la iglesia, viene a buscar salir de la toxicidad del entorno y conseguir una familia donde sea aceptado y recibido con amor, ¿sí o no? Pero lamentablemente dice que también el amor de muchos se apagaría. Cuando uno recibe la gracia de Dios, uno se siente tan privilegiado y tan amado que uno anhela eso para las personas que uno quiere, ¿sí o no? Porque eso es lo que nos motiva. Cuando usted verdaderamente es un hijo o una hija de Dios, esa es su motivación. Pero lamentablemente hay gente entre nosotros que esa no es su motivación y no podemos ignorar eso. Y no podemos ser idealistas, ni pensar, bueno, sí, eso debe pasar, pero no debe pasar aquí. Yo no sé, mi hermano, si pasa aquí, mi anhelo, ¿verdad? Es que usted sea lo suficientemente maduro y entendido para discernir si eso está pasando y alejarse. Amén. Por eso le estoy hablando de estas cosas, porque a mí nunca me ha gustado predicar en negativo, en cosas malas. Dios es un Dios que nos edifica. Amén. Dios es un Dios que nos enseña para que seamos mejores y para que dependamos cada vez más de Él, porque Él es el capaz de llevarnos adelante, si no estuviésemos aquí. Pero la verdad es que me preocupa mucho como pastor. Oye, dice que el verdadero pastor, dijo Jesús, deja las 99 y baja tras la perdida. Y eso siempre será así, pero yo me lamento mucho cuando la gente nos subestima y piensa que aún haciendo sus malas cosas, uno nunca se va a enterar. Y el deseo de nosotros no es destruir a nadie, es que la persona se arrepienta. Porque si la palabra dice que algo es malo, es tan sencillo como que tú tomes la decisión de no seguir haciéndolo. Pero el día que yo tenga que estar detrás de alguien para que haga lo bueno, entonces no tiene ningún sentido. ¿Es o no es? Pierde total sentido porque seguimos a Cristo, porque tenemos fe en Él, le creemos y lo amamos. Y porque sabemos que el mérito que nosotros nunca podremos hacer, lo hizo Él por nosotros en la cruz. Amén. Y por eso quiero hablarle de esta manera tan directa. Mira, yo siempre predico con todo lo que Dios ha puesto en mí, con el corazón, pero yo quiero conectarme con usted hoy para que usted entienda estas cosas que yo les estoy diciendo. Ahora, estamos viviendo tiempos difíciles, eso es realidad, pero ¿qué? Ya estamos conscientes de eso, pero ¿qué podemos hacer en función de eso? Bueno, si nosotros sabemos y estamos conscientes de que aquí adentro también corremos peligro, ¿verdad? Aunque sea algo muy contradictorio. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo primero que la primera barrera de defensa que nosotros podemos desarrollar contra estas cosas? Básicamente es conocer la Biblia. Tú lo dijiste al principio. Si usted conoce la palabra de Dios, ¿alguien podrá engañarlo con la palabra de Dios? Entonces, es ahí el primer mandado, la primera tarea para nosotros. Lamentablemente, ¿verdad? Muchas personas, sin ánimos de juzgar, muchas personas se sienten muy bien cuando vienen a este lugar y escuchan la palabra con gozo, pero es que ahí no termina la broma. O sea, tu camino y el desarrollo de tu relación personal con Dios es una cosa que va a llevar todos los días el resto de tu vida. Entonces, si tú quieres amar a alguien, tú tienes que conocer a esa persona y aceptar lo que esa persona te dice. Entonces, si Dios nos dejó su palabra para que lo conociéramos y para que viviéramos como Él le agrada, ¿verdad? Nuestra única responsabilidad es leer la palabra. Y cumplirla, obviamente. Pero ¿saben por qué pasa mucho eso? A ver, la gente viene, escucha la prédica, se recibe lo que recibió en el Señor y dice, ok, yo voy a poner esto en práctica y me voy.
pero desde hoy hasta su grupo de conexión o hasta su clase de formación o hasta la próxima prédica hay un margen de tiempo, ¿sí o no? Entonces las personas dicen, como es más fácil, dicen, oye, voy a ver qué escucho ahí en YouTube. Y buscan un predicador o una prédica, ¡pam!, y le dan play y empiezan a escucharlo y se gozan escuchando la palabra. Pero justamente por eso corremos peligro. Yo ya les voy a explicar por qué. Porque una cosa es conocer la palabra de referencia en primer lugar y otra cosa es conocerla uno mismo, ¿sí o no? Hay gente muy astuta que usa la palabra y la tergiversa de una forma también que nos convence de que están diciendo algo correcto y están diciendo algo que es totalmente falso, que va contra la voluntad de Dios. Entonces, en primer lugar es importante conocer la palabra para evitar que esto nos pase. Pero en segundo lugar, también es necesario conocer cuál es el verdadero comportamiento de un maestro de verdad. ¿Por qué? Porque si tú conoces al maestro verdadero y se levanta uno falso, tú te vas a dar cuenta inmediatamente que es un falso maestro, que lo que te está enseñando no está bien, que su motivación para enseñarte no es la correcta ni es la más piadosa, sino que hay algún interés de por medio. Entonces tú tendrás la oportunidad no solo de defenderte, sino de alejarte en el momento prudente y no ser contaminado por esa persona. ¿Amén? Ahora, debemos entender algo que es capital en este tema. No existirían los falsos maestros si no hay falsos discípulos. El falso maestro es el producto de una necesidad. La necesidad de un falso discípulo que no quiere aceptar y recibir la palabra de Dios en su contexto. Y que tiene la intencionalidad de escuchar algo más. O de escuchar, mejor dicho, lo que le conviene o lo que quiere escuchar. Amén. Entonces el problema de los falsos maestros empieza con los discípulos. Porque si hay alguien que necesita escuchar lo falso, siempre va a haber alguien que le diga lo que quiere escuchar. Y eso no lo estoy inventando yo. En 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4 dice esto. Mire, Pablo le dice esto a Timoteo. Le dice, llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que ¿qué? Lo que sus oídos se mueren por oír. Y dice el 4, rechazarán la verdad e irán tras de mitos, aún sabiendo que son mitos. Amén. Entonces ahí radica parte del problema. Hay falsos maestros porque también hay gente con comezón de oír lo que ellos quieren oír y lo que les conviene oír. Es lamentable, pero es así. Amén. Entonces no le vamos a echar solo la culpa al vivo que se quiere llevar el crédito, sino también a aquel que quiere ser su seguidor. Porque en esta ecuación hay dos culpables. Ahora, por otro lado, nosotros siempre, la palabra enseña que uno conoce a las personas por sus frutos, ¿sí o no? La palabra dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces, Judas escribió una carta en la Biblia que es cortica, tiene un solo capítulo y está metida por allá, por detrás de Apocalipsis. Y muchas veces pasa así como desapercibida. Pero hablando de esto de los falsos maestros, Judas en el versículo 11 de esa carta dice algo importantísimo para que nosotros podamos identificarlos rapidito. Mire lo que dice Judas 1:11. Dice, ¿qué aflicción les espera? Y se refiere a qué, a los falsos maestros, ¿no? Él dice, pues siguen los pasos de Caín, quien mató a su hermano, al igual que Balaam, engañan a la gente por dinero, y como Coré, perecen en su propia rebelión. Y entonces él agarra a estas tres personas que aparecen en la Biblia y dice, estas tres personas son un ejemplo claro de cómo es un falso maestro. Y ya se los explico. Él dice, por ejemplo, siguen los pasos de Caín. A ver, quítalo, va, para no darle mucha pista. Okay. Siguen los pasos de Caín. ¿Qué fue lo que Caín hizo mal? A ver. Eso fue malo. Eso fue malo, pero hubieron cosas antes que lo llevaron. Esa fue la culminación de lo malo que hizo Caín. Sépalo. Porque Caín, o sea, cuando él dice que los falsos maestros son como Caín, ¿a qué se refiere? Mire. Porque Caín prefirió guardar las apariencias, pero él no tenía la intención de hacer lo que Dios le agradaba. ¿Cómo empezó el problema? Cuando Adán y Eva pecaron, dice la palabra que Dios los cubrió, con pieles de animales. Para que Adán y Eva fueran cubiertos con pieles de animales, entonces animales tuvieron que morir.
¿Sí o no? Es una deducción lógica. La sangre derramada de esos animales fue el método que Dios estableció en esa dispensación para limpiar los pecados. Y ese conocimiento se lo trasladaron a Adán y Eva a sus hijos. Es decir, que Caín de antemano sabía que la ofrenda que Dios le estaba pidiendo era eso. ¿Qué fue lo que le ofreció Caín a Dios? Los frutos de su cosecha. En Caín nunca hubo la intención de complacer la demanda de Dios, sino de aparentar una obediencia que no estaba en él, un deseo que no estaba en él. Le dije, mira, te traje lo mejor de los míos. Pero como Abel sí hizo lo que debía hacer, él le dio envidia y ahí vino la envidia. Pero antes de que la envidia apareciera, ya él lo que hacía era guardar las apariencias. Él no estaba dispuesto a obedecer a Dios. Entonces, he ahí el camino de Caín. Entonces, un falso maestro, ya mi hermana, para no perder la idea, un falso maestro hace eso, guarda las apariencias, ¿de acuerdo? Un falso maestro pretende tener una apariencia de piedad, de ser una buena persona, de ser una persona correcta, que desea, anhela servir y amar al Señor, pero en el fondo lo que lo motiva, aquello que no podemos ver es una cosa completamente diferente. ¿Amén? Sí, ahora sí, dígame, hermano. Pero que Dios no quiere que seamos. Por supuesto, es eso. Entonces, la hipocresía es una de esas marcas de los falsos maestros. Los falsos maestros dicen, yo quiero enseñarte acerca de Dios, pero en el fondo, ¿qué son? Hipócritas. Amén. Entonces, cuando tú te veas expuesto a un maestro de ese tipo, ¿verdad? Tú te vas a dar cuenta, lo que va a salir a la luz es que hay hipocresía en su corazón. ¿Y qué debes hacer? Apartarse. Porque ese rumbo no lleva hacia ningún sitio correcto, amén. Pero se sigue de Judas diciendo, él usó otro ejemplo, y habló de Balaam. A ver, ¿quién fue Balaam? ¿Qué hizo Balaam de malo? Ay, alguien por eso es que lo engaña. Vamos, le voy a dar un minuto. Ajá, ¿qué hizo Balaam, mi hermano? Eso, mira, Balaam, ve lo que yo le estoy diciendo, por eso es que a la gente le engaña, porque claro, de repente Balaam, oye, tantos nombres raros que hay en la Biblia. Pero ¿saben por qué uno se acuerda de Balaam? Por la burra. Porque fue la única vez que una burra, ¿verdad, mi hermana? Le dijo, ¿para dónde va tu burro? Y fue la burra para que él se diera cuenta de que él era más burro que la burra. Porque él era un profeta que le habían ofrecido dinero para maldecir al pueblo de Israel. Y el tipo decía así como el chavo, sí voy. Y no quería, pero sí quería. Y no quería, pero sí quería. Pero cuando le ofrecieron dinero, dijo, bueno, si no queda de otra. Y la burra le habló porque la burra veía un ángel que le impedía caminar y Balaam no lo veía. Y eso que era profeta. Pero cuando está diciendo Judas que cometen el error de Balaam, ¿a qué se refiere? A que buscan la honra de los hombres y se dejan llevar por su ambición de lo material. Entonces, cuando usted conozca una persona con apariencia de piedad y conocimiento bíblico, que lo que esté buscando es que usted lo honre o que usted le dé dinero, ese es un falso maestro, apártese de esa persona porque es un vividor. Y aquí hago un paréntesis, a Pablo lo acusaban de vividor, pero esas personas que viajaban con Pablo no son como las comitivas de los políticos modernos. ¿Ustedes saben quiénes eran esas personas que viajaban con Pablo? Pablo había ido de pueblo en pueblo o de región en región predicando. Y él le enseñaba a la iglesia de cada región que era necesario honrar a los hermanos de Jerusalén, a los cristianos que estaban en Jerusalén, que pasaban el triple de dificultades que ellos. ¿Por qué? Porque en medio de los judíos ellos declaraban a Jesús y eran muy oprimidos y pasaban mucha necesidad. Entonces, Pablo les enseñó a esas personas que eran bonito, necesario honrar a los hermanos que estaban en Jerusalén. Entonces, cada iglesia escogía un hermano, recogía una ofrenda y le daba la ofrenda a ese hermano que pertenecía a ellos y lo enviaba con Pablo, porque la idea de Pablo era llevarlos a todos para que cada uno en representación de su iglesia entregara la ofrenda a los hermanos de Jerusalén. Pero los que enseñaban lo incorrecto decían, Pablo anda con todo ese poco de gente viviéndose de las ofrendas que ustedes le dan. Ahora sí entienden. Pero diferente es alguien cuando te dice, tengo una verdad del Señor para ti, pero necesito que me ofrende. Ay, papá. Y hay así, ¿no? ¿Sí hay o no hay? Sí hay, bastante.
Ahora, él sigue hablando de otra persona. Ese es un poquito más difícil. Coré. ¿Qué hizo Coré de malo? A ver. Se levantó contra Aarón y Moisés. Él era creo que músico. De hecho, creo que hizo unos salmos, creo. Bueno, resulta que Coré, sí, eso es así. Resulta que Coré era descendiente de los levitas y se supone que tenía cierto nivel de autoridad en lo espiritual, pero aparte de eso era jefe de una familia muy numerosa de parte del pueblo de Israel. Entonces Coré se sintió incómodo con las decisiones ejecutivas de Moisés y Aarón, pero la realidad es, porque nosotros lo hemos leído en la palabra, que Moisés y Aarón eran simples elementos ejecutores de lo que Dios les mandaba hacer. Entonces Coré dijo, este gago y el hermano nos metieron en este desierto para dejarnos morir de hambre. Y nosotros no somos imbéciles, ¿cómo nosotros vamos a obedecer a ciegas lo que este tipo nos está diciendo si ni siquiera puede hablar? Nosotros tenemos que organizarnos y elegir nuestro destino, porque nosotros somos señores de nuestro destino. Y empezó a incitar a las demás familias del pueblo a que le hicieran un golpe de estado a Moisés. ¿Ok? ¿Y qué pasó? Si desobedecían a Moisés, ¿a quién estaban desobedeciendo? A Dios. ¿Y saben qué dice la Biblia que pasó con ellos? La tierra se abrió y se los tragó con su familia y con todo lo que tenían y después se cerró. Y no crea que eso es una fábula. Entonces cuando él dice que se contradicen como Coré, porque Coré se contradijo ¿en qué sentido? En que él exigía obediencia de los suyos, pero actuaba en rebeldía a sus autoridades y a Dios. Entonces él, todos los que estaban con él tenían que hacerle caso y hacer lo que él dijera. Eso es lo que él pretendía, pero él no está dispuesto a hacer lo que Moisés y Aarón decían, y mucho menos por deferencia a lo que Dios quería que ellos hicieran. Entonces, ¿cómo se manifiesta eso en un falso profeta? Bueno, ese siempre se levanta de entre la misma iglesia diciendo, el pastor dijo tal y tal cosa, pero yo no estoy completamente de acuerdo, yo no comparto eso. Porque aunque él leyó ahí la Biblia, yo interpreto eso de manera... Y por ahí empiezan. Porque también es un hombre, empieza la confusión y empieza esa persona a contaminar el corazón de los que están a su alrededor hasta el punto que va y divide la iglesia. Y él se lleva a los hermanos a hacer una pseudo iglesia. ¿Ha pasado o no ha pasado? Entonces, las marcas de los falsos maestros son esas. Ellos guardan la apariencia porque les gusta que vean en ellos cosas que no están en ellos. Ellos buscan la honra y los reales de los hombres, y aparte de eso ellos se contradicen porque ellos quieren que los obedezcan, ¿verdad? Quieren que los obedezcan, pero no están ni siquiera un poquito dispuestos a obedecer a nadie. Cuando ustedes vean este tipo de situaciones o de personas llevando a cabo estas situaciones, ¿qué deben hacer? Alejarnos, correr de ellos. ¿Por qué? Porque nosotros debemos analizar la veracidad de las palabras de las personas a través de la verdad bíblica. Y aparte de eso necesitamos ver los frutos de la persona. ¿Cuál es el peligro? ¿Se acuerdan que hace ratico yo les dije, bueno, que la gente de lunes entonces a sábado entonces se pone a ver prédicas por internet? No es que yo considere que no pueden ser edificados con esas prédicas, pero le estoy hablando que no solo es importante escuchar el mensaje, sino conocer al mensajero. Ese es el corazón de lo que Pablo les está diciendo. Escucha, o sea, ustedes tienen que seguir mi ejemplo porque yo no solo les prediqué, sino que yo hice todo lo que les enseñé, se los demostré con acciones. Cuando Dios creó a la iglesia como lo que somos, una familia espiritual, la intención de Él es que fuésemos eso, una familia, actuáramos como una familia. O sea, no es algo tan artificial así como que vinimos, nos reunimos aquí, estamos juntos, nos gozamos, escuchamos la palabra y nos vamos. Yo soy una persona pública, usted me puede conseguir en la calle. Y se supone que lo que yo soy en la calle debe ser consono con lo que yo enseño aquí. Pero con los predicadores de internet, ¿cómo usted va a comprobar eso? Usted convive con ellos, se los consigue en la calle o sabe cómo ellos se comportan. Usted no va a poder determinar por sus frutos si es una buena o una mala persona. En internet se dice mucho. De repente ponen una prédica mía y alguien comenta abajo, este es un falso maestro. Pero a mí no me importa lo que opinen los demás, sino ustedes que me conocen. Amén. Ahí está el cuidado de la cuestión. Porque si yo me voy a conocer no solo por lo que sé, sino por lo que es mi vida en consonancia con lo que yo enseño, ahí usted puede tener seguridad, pero si eso no es así, Entonces
Entonces, lamentablemente mucha gente se está dejando influenciar de una manera u otra y está siendo desviada de lo que es el mensaje de la gracia. Porque entonces la iglesia la contamina a aquellos que dicen, no, tenemos que seguir practicando las cosas que estaban establecidas desde el principio porque fue Dios que las estableció. Dios las estableció, pero Cristo vino a cumplirlas en Él. Y si nosotros no estamos dispuestos a vivir a la gracia o añadirle a la gracia lo que nosotros querramos, estamos faltándole a Dios. Estamos diciendo, no estamos conformes con que tú hayas entregado a tu hijo en la cruz, porque yo quiero hacer más. ¿Por qué Él tuvo que mandar a su hijo? Porque nadie era capaz de cumplir la ley completamente y nadie se iba a ir al cielo. Imagínense que creo que es el mismo libro de Judas que dice que Jesús tuvo que ir a predicar a la gente de las otras épocas. Sí, allá en el Seol donde estaban. Yo no sé quién lo ha leído. ¿Alguien lo ha leído? Porque es a través de Cristo que nosotros nos salvamos, papá. Amén. Y Dios es un Dios justo. Entonces no es que nos salvamos nada más los que estamos de Jesús para acá. Un Dios justo va a garantizar que hasta el Yanomami que está metido allá en Parima escuche la palabra. Porque un Dios justo no va a dejar a unos incompletos. ¿Es o no es? Amén. Pero entonces sopesemos todas estas cosas en nuestro corazón, porque es necesario que maduremos como cristianos. Como decía Pablo, no seamos niños de pecho. Aquí los bebés toman pecho, pero cuando uno crece tiene que aprender a tomar mondongo. Si a usted, hermano, mire, si a usted le sirven un pescado frito, ¿verdad? Usted agarra el pescado y lo mastica así. ¿Por qué? Y usted sabe que tiene espina. ¿Por qué ¿por qué tenemos que predicar la palabra de esta manera? Para que usted esté consciente de que hay espina y que usted tiene que escoger el pescadito. Que aunque la apariencia sea sabrosa y el sabor sea sabroso, si usted se traga una espina se le puede clavar en la garganta. Y así pasa dentro de la iglesia. Que es lamentable, muy lamentable, horrible es. Pero estamos en un mundo que moralmente está en un curso de colisión tremendo, de destrucción. Pero tenemos una responsabilidad también que cargamos con nosotros y es ser, para aquellos que no conocen a Cristo, un pequeño reflejo, una chispa de lo que es la vida en Dios. Amén. Entonces esforcémonos por hacerlo bien y por alejarnos de lo que nos contamina. Denle un aplauso al Señor. Perdonen que aprovecho cuando aplauden para allá a tomar agua, porque se me seca la garganta. Ahora, hay 3 cosas que yo quiero que usted se lleve en su corazón en esta mañana en relación con el mensaje. La primera es que debemos ser en todo momento conscientes de que vivimos en tiempos peligrosos. Amén, ¿estamos de acuerdo en eso? Los tiempos de hoy son peligrosísimos para nosotros aquí adentro o afuera y para los de afuera más todavía. Ahora, el Evangelio es directo y sencillo. Si no nos conformamos con el mensaje que está en el Evangelio, tarde o temprano seremos desviados de la fe. La gracia es algo tan sencillo que a veces nos es incómodo, ¿sí o no? Pero usted sabe por qué Dios diseñó la salvación de esa manera, para que nadie se quedara por fuera. Porque si usted intelectualmente se siente superior a alguien más, de repente aquella persona que no tiene la capacidad intelectual que usted tiene, también tiene derecho a conocer a Cristo. Entonces el Evangelio no es para los eruditos, el Evangelio es para el que no sabe ni leer ni escribir. Es para todo ese rango de personas, ¿sí? Entonces el erudito se complace en conocer las cosas más profundas, pero el simple, el que se conforma con saber que Cristo murió por él, ese tiene más gozo, porque no se complica la vida. ¿Sí o no? Porque si usted escuchara las discusiones de los que creen que se saben la Biblia de memoria, son unas cosas que no tienen ni pie ni cabeza. Pero si usted se conforma con saber que Dios lo salvó por gracia y que usted tiene que perseverar en esa gracia agradando al Señor, ya tiene el trabajo hecho. Amén. Ahora, eso implica que nosotros debemos aceptar el mensaje de la Biblia bajo la luz del plan de redención. Es decir, Jesús vino, murió y resucitó para que nosotros podamos vivir según el ejemplo que Jesús nos dejó. Si no entendemos eso y si no queremos hacer eso, lo que estamos haciendo es buscándole la quinta pata al gato. Porque hay alguien que dice, ay no, es que la palabra enseña que si yo como cochino estoy pecando. ¿Sí? Pero ¿qué fue lo que
que yo creo que fue la pastora Yorina la semana pasada, ¿qué fue lo que le hizo el Señor a Pedro? Le bajó una sábana, y dentro de la sábana una tela, pues, y dentro de la tela que habían animales de todas las especies. Y Dios le dijo, mata y come. Él dijo, Señor, yo en mi boca no he metido nada de eso impuro. Y Jesús dijo, raspó. ¿Qué dijo? Lo que ha limpiado Dios. A ver. Entonces, cuando la gente le busca la quinta pata al gato, se pone a inventar cosas que ya Dios, con las que Dios no está de acuerdo. Que eran necesarios para la gente de otras dispensaciones, para que la gente de las otras dispensaciones se dieran cuenta que si no es a través de Cristo, no hay una razón o un motivo o una forma de alcanzar la salvación. Amén. Y lo tercero es que debemos hacernos responsables, ¿verdad? Como cristianos, como hijos de Dios, no solo en escuchar el mensaje, sino también en ver los frutos del mensajero. Amén. Eso es importantísimo. No se conforme con escuchar el mensaje. Usted tiene que poder ver los frutos del que está llevando los mensajes. Porque si el fruto del que está llevando el mensaje no va conforme el mensaje, está raspado, no sirve y no le conviene a usted escucharlo. Entonces, una persona quiere representar a Dios, que lo represente en primer lugar con su vida y con sus acciones. Porque todos los que llegamos a Cristo queremos representarlo, ¿sí o no? El Señor nos ha prometido un llamado a cada uno de nosotros, pero para cumplir con ese llamado hay que pagar un precio. Y es renunciar a todo lo que a Dios no le agrada. Entonces, si usted está haciendo algo que a Dios no le agrada, yo no lo voy a juzgar. Porque eso es entre usted y Dios. Pero nuestra responsabilidad como pastores es que si en algún momento nos enteramos que usted está haciendo algo de lo que Dios no le agrada, y usted de alguna manera era un representante de Dios, es quitarle esa responsabilidad. Porque usted va a hacer que otros se tropiecen junto con usted. ¿De acuerdo? Entonces no se vayan a sentir ofendidos ni se quejen si usted está cometiendo un pecado abiertamente y en un momento determinado, porque nosotros no le vamos a decir nunca, váyase de la iglesia, no lo queremos ver más aquí adentro. Eso nunca va a pasar. Pero tampoco podemos permitir que alguien que está en un abierto pecado vaya por ahí diciendo, yo soy un representante de Dios y del ministerio Casa de Alabanza, somos lo mejor, porque vamos a quedar todos en ridículos empezando por Dios. ¿Es o no es? Seamos honestos. Entonces, la palabra siempre nos exhorta a examinarnos a nosotros mismos. Nosotros no estamos aquí para juzgarle, nosotros le amamos y yo por lo menos hago mi mayor esfuerzo y sé que todos mis hermanos pastores y todos los que estamos aquí en alguna posición de autoridad hacemos nuestro mayor esfuerzo para que usted madure espiritualmente, tome las mejores decisiones y sea un fiel servidor y representante de Dios. Pero no somos policías celestiales que vamos a ir de improviso a su casa a echarle ¿cómo se llama cuando? Un allanamiento de morada. ¡Ajá! No, olvídese eso. Olvídese eso. Ese no es nuestro llamado. Nuestro llamado es apacentar. Las ovejas están ahí, nosotros estamos disponibles y dispuestos. Imagínense que Pablo, perdón, me estoy extendiendo, ¿qué hora es? ¿Estoy en tiempo o no? Pablo, antes de que este pasaje que leí, Pablo no era como nosotros nos quejamos porque la prédica duró 1 hora y no 45 minutos porque estamos apurados. Dice en el pasaje anterior a este que Pablo empezó a predicar una tarde y que se había entrado bien la noche, en el mismo Hechos 20, pero antes del pasaje que leí, y que un muchacho estaban en un tercer piso y un muchacho se quedó dormido del cansancio y se cayó y se mató. ¿Y saben lo que hizo Pablo? Bajó, le agarró la mano y le dijo, en el nombre de Jesús revive. El muchacho se revivió, lo subieron y celebraron la cena del Señor y dice que Pablo amaneció enseñando la palabra. Imagínese usted el nivel de compromiso de Pablo por lo que estaba haciendo para el Señor, que no escatimaba nada y que estaba dispuesto a solucionar los problemas que él no había creado, porque debe ser muy difícil resucitar una persona, ¿eh? O sea, no desde el punto de vista de la fe, sino de nuestra capacidad humana de decir, bueno, ok, la reunión no se puede interrumpir, en el nombre de Jesús vive y vamos a seguir. Imagínese usted eso por un segundo. Pero por eso Pablo dice desde el principio que su ejemplo era lo suficientemente certero y creíble para que lo imitaran a él. De hecho, él se atrevió a decir en una ocasión, imítenme a mí como yo soy un imitador de Cristo. ¿Lo dijo o no lo dijo? Qué bueno debería ser, o sea, qué gozo, qué maravilloso podría ser que nosotros tuviésemos esa valentía de decir eso.
Imíteme a mí como yo imito a Cristo. Amén. Pero eso es lo que debemos aspirar. Si aspiramos a menos, estamos raspados. Pero para cerrar, quiero mostrarles unos versículos que son importantes y que son un buen cierre para el mensaje de hoy. En Hebreos, en el capítulo 13, a partir del versículo 7, dice lo siguiente, dice: acuérdense de los líderes que le enseñaron la palabra de Dios. Piensen en todo lo bueno que haya resultado de ¿qué? De su vida, ¿verdad? Está en primer momento diciendo, acuérdense de la palabra, pero acuérdense del resultado, de lo bueno que haya resultado de su vida, o sea, de su ejemplo, de su fruto. Y sigan el ejemplo de ¿qué? De su fe. Sigue diciendo el 8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Así que no se dejen cautivar por ideas nuevas y extrañas. Su fortaleza espiritual proviene ¿de qué? De la gracia de Dios. Y no depende de reglas sobre los alimentos, en este caso, que nada sirven a quienes la siguen. Entonces, ¿en qué debemos ser perseverantes? En la gracia de Dios. ¿Qué debemos evitar? Esas ideas nuevas y extrañas. Porque la Biblia sigue estando vigente como estaba vigente desde el comienzo y sigue siendo aplicable a nuestra vida como en el comienzo. Pero ¿de qué depende de que se haga viva en nosotros? De nuestra decisión. En primer lugar, de conocerla. En segundo lugar, de aplicarla. Y de ser garantes de que lo que nosotros estamos recibiendo del contenido que está en la Biblia, la persona que nos lo está entregando, tenemos que ser garantes que nos lo está entregando con ética, que no lo está haciendo por beneficio personal, por llamar la atención, por robarnos, por X o Y. Así que, si usted invierte un poquito más del tiempo, que yo no estoy en contra de que escuchen prédica, ojo. Hay personas que nosotros llegamos a admirar no solo por su palabra, sino por su testimonio. ¿Sí? Y eso no está mal, pero necesitamos conocer el testimonio, no escuchar así como para escuchar. Porque eso entonces pone música y escucha música. Pero lea su Biblia, porque si usted lee su Biblia va a crecer mucho más rápido. Amén. Que Dios le bendiga y denle un fuerte aplauso al Señor.